bastante importante, hermanos. En el mundo, en la época que vivimos, estamos terriblemente en una situación terrible en esta situación. Vamos a meditar en la palabra del Señor, capítulo 5, en el libro de Corintios. ¿Qué quiero hablar en esta mañana? Quiero hablar, hermanos, sobre el problema de la fornicación. Quiero hablar sobre este tema. La humanidad está muy involucrada, la sociedad, el mundo que vivimos hoy está tremendamente hundida en la fornicación, al punto que hoy es algo normal, es algo que no tiene problema para el mirar de muchos, para la concepción, o sería la idea de muchos, el concepto de muchos. Ellos quizás piensan que es algo normal, que es algo que no tiene tanta seriedad, que no tiene tanto problema, pero perante los ojos de Dios y perante la palabra de Dios es algo terrible, es algo que es muy serio, hermanos. Ese tema, el tema sobre la fornicación. Y la humanidad de hoy está hundida en la fornicación. Si usted mirar una película, usted va a ver que si fuera una película romántica, usted va a ver que en la película romántica siempre hay una fornicación antes de algo serio, o a veces ni hay algo serio, sigue la fornicación. A veces no en la primera vez que se conocen, pero poco a poco la mujer va se enamorando, el hombre va se enamorando. Las películas de romance son así. Si criamos mirando películas de romance, yo miraba televisión desde que tenía 12 años, quizás antes. ¿Cuántas películas he mirado de romance? Hoy en este ministerio que estamos no tenemos televisión, pero en aquella época nosotros mirábamos mucho esto. Y hoy la sociedad está mirando muchas películas, muchas novelas, y en las novelas se ve la fornicación, en las películas se ve la fornicación. Y esto implanta en la sociedad, en el mundo que vivimos hoy, que es algo normal, que es algo que no hay problema. Hoy una persona cuando conoce a otra, en vez de seguir todo el plan divino, todo que Dios estableció, entonces la persona, ella va por el camino más fácil. Y a veces no quiere casarse con otra persona sin conocer primero, sin conocer quién es la persona, cómo es la persona. ¿Y cómo va a conocer? Acostándose con la persona, desrespetando así el principio bíblico, todo aquello que Dios pidió que no existiera. Nosotros vamos a ver hoy la visión bíblica, la palabra de Dios sobre este tema, y a dónde llega la persona que entra por este camino. Si no llega a un arrepentimiento, será terrible su fin. Es algo bastante profundo, hermanos, y vamos a estar meditando en nombre de Jesús. Vamos a comenzar con capítulo 5, versículo 11. En el libro de 1 Corintios nos habla la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis.
Si tú sabes que una persona es cristiana o una persona conoce la palabra, hace parte de la iglesia, y esta persona es una persona que está en fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación quiere decir el hombre tener el acto sexual, o sería mantener relación sexual con una persona, tanto el hombre como la mujer, sin ser casado legalmente. No casó delante de la ley, delante del juez del mundo, no casó delante de Dios. Y la persona tiene relaciones sexuales sin ser casado legalmente. Que aunque la sociedad de hoy hace, va a una fiesta, a un baile, y entonces beben, se divierten con la fiesta del mundo, danzan. ¿Y qué pasa después en alta madrugada? Después el muchacho dice a la muchacha: vamos a pasear un poco de moto, o vamos a pasear un poco en el auto, o vamos a ir a buscar tal cosa. Y entonces pone a la muchacha dentro del auto y va hasta tal lugar y comienza a toquetear a la muchacha hasta que los dos lleguen a una fornicación. Comienza a besarla al punto que los dos entran en fornicación. Entonces el otro fin de semana hay otro baile. Aquella persona que tuvo relación sexual con la otra sin ser casado ya va a buscar otra pareja, ya va a buscar otra persona y va a tener relación sexual con otra persona, quizás en otro baile, en otro lugar. Y así es como un cazador, y él busca la casa. Cosa terrible, hermanos, es la situación de nuestra sociedad hoy. La inmoralidad ha contagiado nuestra sociedad. La gente está saliendo cada vez más de la voluntad de Dios. Y en el medio cristiano, si una persona conoce la palabra, si es una persona que es miembro de la iglesia y cayó en fornicación y está en fornicación, dice la Biblia que si esa persona ha practicado esto o sigue haciendo esto que se hace ocultamente, pero se queda sabiendo que es un fornicario, usted se enteró que es un fornicario, la Biblia dice: ni coma con él, ni esté en una mesa con él, ni comparta la misma comida con él. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso no quiere decir, hermanos, con una persona que es del mundo. Por ejemplo, yo voy a un lugar, invito al pastor, como invitar a Jesús, para ir a una fiesta, y ahí hay mucha gente que quizás está en fornicación. Entonces, no estás refiriendo a la persona de la sociedad, porque si no necesitaríamos salir del mundo para no tener contacto con esta gente. Pero estás refiriendo a aquellos que son conocedores de la palabra y que están practicando estas malas obras. Ni siquiera coma con ellos. Esta es la situación. Capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer versículo 1, 2 y versículo 13. Porque dice la Biblia en este mismo capítulo 5, en el libro de Corintios, 1 Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y no medio de aquellos que eran gentiles, que no eran judíos, que no eran cristianos, que no eran gente de Dios, ni se nombraba en medio de ellos tal cosa. Pero dentro de la iglesia estaba sucediendo
teniendo relaciones, esto es fornicación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlo lanzado para que fuese lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaban aún hinchados, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Si una persona hace esto, la persona, por la visión del apóstol Pablo, la dirección del Espíritu Santo, tratando el tema en la iglesia de Corintios, dijo que tenía que ser quitado, no estar envanecido teniendo la persona ahí en esta situación, pero que debería se buscar a quitar la persona. Si nosotros leemos el versículo 13, dice: porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. La Biblia llama a tal persona que practica la fornicación estando en la iglesia, llama a una persona de perverso. Es un perverso, y quite el dominio de ustedes. Entonces, hermanos, acá vemos un asunto importante, que yo he pasado algunas experiencias. Yo he pasado algunas experiencias con esto. Yo me acuerdo de un hombre en una ciudad que yo pastoreé, y este hombre me dijo: yo soy cantautor, soy cantor, y también hago alabanza y también toco. Yo dije: qué lindo, qué hermoso. Y entonces un día él comenzó a venir a la iglesia, y era un trabajo nuevito, un trabajo que hacía poco que estaba empezando. Se necesitaba músico, se necesitaba cantor, se necesitaba todo esto. Y él tocaba hermoso, y cantaba y hacía las alabanzas. Y entonces él me dijo un día: yo quiero tocar acá en la iglesia. Él estaba frecuentando los cultos, comenzó a venir a los cultos. Y yo le dije: mira, ¿cómo yo puedo dejar que usted toque en la iglesia? ¿Qué adianta yo recibir a usted y dejar que usted toque en la iglesia? Si Dios, el creador tuyo, el dueño del mundo, el Salvador, Él dijo que no te recibe en el cielo. ¿Qué adianta yo pasar genio por arriba de una herida que está con infección adentro? Yo tengo que sacar la cáscara, sacar la infección e intentar sanar la carne. Si yo soy un buen pastor, yo voy a decirte la verdad. Porque si yo acepto esto, que usted esté en fornicación, y yo estoy sabiendo esto, el hombre tenía que ser dejado de la primera mujer, la mujer le traicionó, y entonces él casóse con otra mujer, o mejor, ajuntóse, quedó en concubinato, no le va a casar, pero unióse con otra mujer. Y esta mujer no era casada legalmente con él, y ellos tenían relaciones, estaban juntos, vivían en la misma casa, como 3 años ya. Y él dijo: yo quiero tocar en la iglesia. Y yo dije para él: Dios dijo que no recibe usted en el cielo, porque usted está en
engañarte y no quiero perder mi salvación por causa tuya también. Porque la Biblia dice en capítulo 1, versículo 32, en el libro de Romanos, dice que si yo no practico, pero yo apoyo a los que están predicando, yo soy cómplice también. Y yo sabiendo de tu situación, yo te digo, no hay problema, hermano, tocar en la iglesia, estar como miembro, no hay problema ninguno. Dios es bueno, Dios perdona. Y el hombre está en fornicación. Pero la Biblia dice lo contrario, porque a los que están fuera de Dios, los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Y yo dije a este hombre, entonces la Biblia dice que tiene que ser quitado, no debe ser aceptado. El pastor porque quiere un nuevo miembro, porque toca bien, o porque le da un regalo, o porque es muy rico, dice no, puede quedarte ahí en la iglesia, no hay problema. Esto es triste, la situación de un líder así. La Biblia dice en capítulo 5, versículo 5, en el libro de Efesios, y yo mostré este versículo para él. Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo dije para él, si tú no tienes herencia en el reino de Dios por estar en fornicación, ¿o qué adianta yo, hombre, aceptar a usted en la iglesia y decir que está todo bien? Si el propio que salva, el Dios Todopoderoso, el dueño de nuestras vidas, dijo que usted no tiene parte con Él. Si usted está en la fornicación, los fornicarios no tienen herencia en el reino del cielo. No tienen herencia en el reino del cielo. Tanto fornicario, adúltero, espiritual o literalmente no, en el cuerpo. La situación de la persona es terrible. Y yo dije a este hombre, no. A este hombre se fue a otra iglesia. Y ahí en esta iglesia había un presbítero que estaba cuidando la iglesia. Y la iglesia aceptó a este hombre. Y este hombre comenzó a tocar ahí. Y yo quedé pensando, el gran conocimiento tiene el líder de esta iglesia que aceptó a él. En pocos días, no sé si tiene alguna cosa a ver, pero yo me encontré raro que sucedió. En poco tiempo, este hombre con otro, hay una moto, el líder de esta iglesia con otro en la moto, pasaron al lado de un camión semi. Y ¿o qué sucedió? El aire agarró a ellos y llevó para dentro de las ruedas del camión. Y el camión pasó por arriba del líder y pasó por arriba del obrero que estaba con él. Y dejó a ellos como una mezcla en el suelo que tuvieron que juntar con una pala. Juntar porque el camión, las ruedas del camión, hizo una mezcla. Se deshizo el cuerpo de los hombres, rompió los huesos y quedó una masa. Y ellos tuvieron que juntar con una pala. Qué triste, qué terrible esta historia. Sucedió, yo junté las cosas y digo, no sé si tiene alguna cosa a ver por este hombre apoyar este pecado. Pero encontré bastante rara situación. Pero no pertenece a mí juzgar. Esto que juzga es Dios. Pero vi el fin de este líder, cómo acabó. Nosotros, hermanos, no podemos ser líderes corruptos. Debemos enseñar a la gente la verdad, no desviarse de hablar o que se debe hablar. Porque dijo Jesús en 8:32 en el libro de San Juan, oíd la verdad y la verdad os liberará. A través de la verdad, capítulo 17, versículo 17, en el libro de San Juan, Jesús dijo, Padre, santifica a ellos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad.
vivificada a través de la enseñanza, a través de guardar la palabra, conocer la palabra. Dios quiere que todo el hombre conozca la palabra. La palabra tiene poder de liberar a la persona. Cuando la persona está engañada y recibe la palabra hace un cambio en su vida. Como dijo Jesús, ustedes están limpios por la palabra. La palabra de Dios. Pero si ocultamos la palabra y si ocultamos la verdad, no agradamos a Dios. El primero que debemos buscar es el reino de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que estar arriba de mi voluntad, arriba de cualquiera. Hacer la voluntad de Dios, como dijo en 7:21 en el libro de Mateo. Ni todo que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino. Solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el líder debe esforzarse para hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de la gente. Pero dice la Biblia que muchos líderes van a acercar en los últimos días, muchos maestros que harán conforme sus conciencias, dejarán de hacer conforme la palabra y harán conforme sus deseos. Conciencia quiere decir deseos. Van a hacer más un deseo de ellos, van a creer en faltas, en mitos. Pero Dios quiere que la gente conozca la verdad, que la humanidad conozca la verdad, las consecuencias de la fornicación, que hoy quizás no sé cuánto por ciento de nuestra sociedad o del mundo está en fornicación, pero creo que un gran porcentaje que está en esa situación en el mundo que vivimos hoy. Pero el fin será triste y vamos a ver esto al decorrer. Acá dijo Jesús, o sería, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, que no tiene herencia en el cielo. No hace parte del cielo una persona que practica tal cosa. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es tener herencia? Es ser heredero, hermanos. Estar con Dios, ser heredero, tener parte con Dios, tener parte de lo que Dios tiene. Como dijo Jesús cuando estaba en la tierra, todo que es del Padre es mío y todo que es mío es del Padre. Era hijo de Dios, heredero. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos. Y dice la Biblia que somos coherederos con Cristo, somos herederos juntamente con Cristo. Pero dice la Biblia que los que practican fornicación no tienen herencia. No tiene herencia, no es salvo. El versículo 6, mira lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. La persona comenzar a hacer falso discurso, hablar, tomar falso discurso sobre su vida. No, yo voy a ser salvo mismo así. Así pasó con muchos falsos ministros en el pasado, que decían que tú podías vivir inmoralmente y al mismo tiempo ser salvo. Era un problema para los apóstoles en el pasado, porque les decían que aceptó Jesús y vivir la inmoralidad, se podía practicar la inmoralidad y era salvo igual. Pero no es lo que Pablo está enseñando, que la Biblia dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Deja a Dios airado. La ira de Dios vendrá para castigar por esto. Entonces la persona comenzar a engañarse con falsos discursos, está perdiendo su tiempo. Este pecado, hermanos, es tan grave que Jesús llegó a permitir el divorcio. Jesús llegó a permitir el divorcio. El deseo de Dios que el casamiento sea para todo, sería para vitalicio, sería para siempre, es para siempre la voluntad de Dios.
que el casamiento sea para siempre, sea vitalicio. Cuando una persona se casa es para casarse para siempre, hasta que la muerte los separe. Por eso la persona dice, promete ser fiel hasta la muerte, ser fiel en todas las situaciones difíciles, hasta que la muerte separe. Amén, prometo. Capítulo 7 de Romanos dice Pablo que el casamiento hasta que la muerte se separe. Pero es tan grave este pecado de fornicación que Jesús llegó a permitir el divorcio antes de la muerte. Jesús no dijo que debe se divorciar, pero Jesús permitió. En el versículo 3, capítulo 19, en el libro de Mateo, versículo 3, vamos a leer, después vamos a leer el versículo 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hicieron una pregunta. ¿Se puede una persona divorciarse por cualquier cosa? Según la historia teológica, según uno de los cursos mejores en teología en Brasil, dice que en el pasado los judíos, ellos cambiaban a la mujer por cualquier cosa. Por ejemplo, cuando una mujer quemaba la comida, ellos cambiaban a la mujer porque no hacía buena comida. Para ellos era un motivo de divorciarse. Era un duro de corazón, como dijo Jesús. Si una mujer apareciese en la vida de ellos que fuese hermosa, o que ellos viesen una mujer más linda, ellos daban carta de divorcio, ellos se divorciaban de la mujer que ellos estaban y cambiaban por la otra mujer que era más hermosa. Entonces Jesús apretó más la rosca y dijo, ahora no va a ser por cualquier cosa. Solamente en una situación yo permito el divorcio, o es permitido el divorcio. Versículo 9. Y yo os digo, dijo Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Estaba diciendo Jesús, el hombre que repudiara a su mujer, que dejara a su mujer e ir y casarse con otra mujer, y esta mujer no le traicionó, no adulteró contra él, no fornicó, no tuvo relaciones sexuales con otro hombre que no era su marido, y casarse con otra mujer, hacer un divorcio sin la mujer traicionar a él está en adulterio. Si él casarse con otra mujer, él está en adulterio, dijo Jesús. Pero dice aquí la Biblia, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación. Y algunas Biblias dicen, a no ser en caso de adulterio. Quiere decir que si existir traición, si existir adulterio, es tan doloroso esto, es tan terrible esta situación, que Jesús dijo, entonces en esta situación, salvo por fornicación, entonces hubo fornicación, si hubo traición, entonces la persona está libre. Pero si no fue algo tan grave como la traición, la persona no está libre, y si buscar otra pareja, comete adulterio, y estará en adulterio. Y dijo Apocalipsis 21:8, Jesús dijo, los adúlteros serán echados en un lago de fuego. Adulterio es cosa grave, hermanos.